Hola, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de Conchalí. Nos volvemos a encontrar en estas cápsulas del gozo, en esta serie de mini estudios desde la carta del apóstol Pablo a los filipenses, que hemos titulado Cristo es nuestro gozo. Nos encontramos ahora en el capítulo 3. En el capítulo 3 nos encontramos con un nuevo ladrón del gozo, con un nuevo elemento que es capaz de quitar el gozo de nuestras vidas o de impedir el gozo en nuestra alma. Y este ladrón son las cosas. Hemos visto ya en nuestros bosquejos que se repite varias veces el concepto de cosas en este capítulo 3, pero no nos referimos precisamente a este ladrón de las cosas como solo aquello que es lo material, aquello que es tangible, como por ejemplo podría ser la tecnología, eh, los recursos económicos, el dinero, etcétera, sino que también hay cosas intangibles que son capaces de arrebatar el gozo de nuestras vidas. Como lo menciona aquí el apóstol Pablo, que podrían ser nuestros logros académicos, que podrían ser nuestros logros laborales, etcétera. Hay un sinnúmero de cosas, tanto tangibles como intangibles, que amenazan con arrebatar e impedir el gozo de nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en este capítulo 3, siguiendo en esta línea de la actitud, del sentir y de la mente que debemos tener? Aquí el apóstol Pablo nos dice que la clave es una actitud espiritual, un sentir espiritual, una mente espiritual. Y eso es lo que podemos encontrar sintetizado en el versículo clave de este capítulo 3, que sería el verso 20, cuando el apóstol Pablo dice, mirando hacia el cielo, hacia el futuro, hacia la esperanza, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y este verso clave precisamente refleja y resume lo que debe ser el corazón, el sentir, la actitud y la mente espiritual que debe poseer cada cristiano. El versículo 1 comienza inmediatamente el apóstol Pablo llamando a los hermanos filipenses a gozarse en el Señor. Y esto marca un poco el título y el tema central de esta epístola, que el gozo lo encontramos en la persona de Cristo. Y por eso Pablo dice, exhorta y amonesta, gócense en el Señor. No estamos diciendo con esto que el gozo se encuentra exclusivamente en la persona de Cristo. Estamos diciendo que Cristo es la fuente del gozo, pero el Señor ha querido en su providencia y en su soberanía dejar a nuestra disposición una serie de medios que nos ayudarán a poder encontrar, hallar y tener el gozo, como por ejemplo esta mente, actitud o sentir espiritual. Aquí los que bosquejan o estructuran este capítulo 3 nos dicen que es claramente visible cómo el apóstol Pablo hace una división entre su pasado, es decir, su vida antes de conocer, de encontrar y de creer en Cristo. Habla de su pasado, de sus logros pasados, de aquellas cosas intangibles y tangibles que para él, en su vida vieja, en su vida pecaminosa, eran sumamente valiosas. Pero después de conocer a Cristo, todo eso quedó en el pasado. Después habla del presente del cristiano. Y Pablo lo ilustra nuevamente en su persona, en lo que él está haciendo, en lo que él se está esforzando y prosiguiendo para alcanzar. En este caso, no la salvación, sino la santificación, que es
la semejanza a Cristo aquí en esta tierra. Y posteriormente el apóstol Pablo mira a su futuro y al futuro de los creyentes, que es aquel momento en cuando los creyentes nos encontraremos con el Señor cara a cara. ¿Cuáles son los tres títulos que les hemos puesto a cada una de estas divisiones? Cuando hablamos del pasado del cristiano, el apóstol Pablo está hablando de la salvación y cómo este encuentro por medio de la fe con Cristo cambió su vida en un antes y en un después. Después podemos ver el presente del cristiano como el proceso de la santificación, este proceso que significa el esforzarnos, el ser obedientes para poder ser semejantes a Cristo. Y posteriormente el futuro, la glorificación. Se le llama así porque es el momento en que podremos compartir la gloria, podremos experimentar la gloria de Dios, de Cristo, cuando estemos cara a cara con Él después de partir de esta tierra. Y así lo podemos resumir nosotros en nuestra lámina que tiene al frente. El pasado del cristiano, la salvación, Pablo estima todas las cosas pasadas como pérdida, pero estima el conocimiento de Cristo como el tesoro de su vida. En este proceso de santificación que es el presente del cristiano, el apóstol Pablo prosigue a la meta, prosigue a este fin y a este propósito de alcanzar el conocimiento y la semejanza a Cristo. Y finalmente, en este futuro del cristiano, en esta glorificación que nos espera, podemos decir que Pablo espera. ¿A quién? Espera el regreso de Cristo o también espera aquel momento en que Él se encontrará a Cristo cara a cara cuando tenga que dejar esta tierra, esta vida terrenal para ir al encuentro de Cristo. Esta sería una manera básica, sencilla y simple de poder estructurar este capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Solamente quiero terminar con una aclaración. Cuando hablamos nosotros de la salvación, como este momento en que el pecador se encuentra con Cristo o cree en Cristo por medio de la fe, y Dios mismo, por medio del Espíritu Santo y de la palabra, le salvan, le regeneran, es un evento, es un momento específico en la vida del pecador cuando cree en el Señor Jesucristo y de esta manera el Espíritu Santo le imparte nueva vida, vida espiritual por medio de la fe. A este evento único, indivisible en el tiempo, la palabra de Dios le llama la salvación. La salvación no es un proceso que el pecador va alcanzando poco a poco por sus obras, de ninguna manera. La salvación solamente es posible desde el cielo hacia los hombres por medio de la persona de Jesucristo. Y es un instante, un momento en el cual el pecador cree en el Señor Jesucristo y él es salvado, regenerado, al cual es impartida nueva vida espiritual. Pero cuando hablamos de la santificación es un proceso progresivo en la vida del cristiano. Podríamos decirlo de esta manera, el punto de partida del cristiano es la salvación, este momento cuando él nace de nuevo o tiene vida eterna. Y el punto final, la meta, sería la glorificación o el momento en que el creyente muere a esta tierra, se despide de esta vida terrenal y se encuentra en la gloria con el Señor. El tiempo que transcurre entre la salvación y la glorificación, la palabra de Dios le llama santificación. Y la santificación es un proceso, es un camino en el cual el creyente paso a paso, con la ayuda del Espíritu Santo,
con la ayuda de la palabra de Dios, va progresando en obediencia, va progresando en ser semejante a la persona de Cristo, en santificarse, es decir, en apartarse cada día más, separarse del mundo y apartarse para la persona de Dios. Y finalmente la glorificación será este tiempo eterno en el cual estaremos con el Señor por la eternidad, disfrutando de su gloria, de su salvación y de la vida eterna que Él nos regala en la persona de Cristo. Por eso, al igual que Pablo, decimos, estimamos todas las cosas pasadas, todas las cosas terrenales como pérdida en comparación a cómo estimamos las cosas espirituales y celestiales como ganancia respecto a Cristo. Pero también en este proceso proseguimos como el apóstol Pablo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y por supuesto, como todos los cristianos de todas las eras y épocas, también tenemos una esperanza. Esperamos, como dice el versículo 20 del capítulo 3, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza bienaventurada. Que Dios les bendiga.